¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con dos consultores expertos en materia política, sin duda nos espera una entrevista, varias opiniones interesantes. En primera instancia, quiero saludar a Ramón Serna desde la ciudad de Chihuahua, consultor político. Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Pedro, y sobre todo muy buenas tardes a todo tu auditorio, no solo en Chihuahua, sino el auditorio de la República Mexicana, Pedro. Y también saludando a Roberto Isurieta desde la ciudad de Washington, allá en Estados Unidos, también consultor experto en todo esto lo que tiene que ver en materia electoral y campañas. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Pedro, un gusto estar aquí en tu medio de comunicación. Y bueno, pues interesante la entrevista del día de hoy, agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión. Ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Tanto Roberto como Ramón, me permito tener la confianza de llamarles por su nombre de pila. Tienen una asociación bastante interesante, traen un proyecto muy importante en lo que tiene que ver en temas de materia política, las pasiones que se generan en un cuarto de guerra que son variadas e intensas, donde también pueden salir los planes de campaña más exitoso que los grandes errores. Y bueno, en un cuarto de guerra se genera lo mejor y también lo peor de las personas. Pero ahora que estamos con coronavirus, y esta pregunta la aviento al aire, ¿los consultores políticos no se quedaron sin trabajo? No. ¿Por qué no, Roberto? Porque puedo mostrarte mi agenda, no, lastimosamente no me da mucho el tiempo. Lo que también quiero dejar claro es que los consultores políticos no somos ni adivinos. Vamos a decir quién va a ganar la próxima elección porque tenemos una bolita de cristal. Para eso hay unos profesionales que son mucho más baratos para realizarlo. Y si quieres algo más económico, también puedes ir a aquel que sabe leer las cartas en el futuro y otra serie de profesionales. No, nuestro trabajo es tener reuniones con los distintos equipos, analizar la información que se tiene, analizar lo mejor posible cada una de las circunstancias para dar los mejores consejos posibles para hacer nuestros esfuerzos mucho más eficientes. Ramón, llega el coronavirus, llega una pandemia que nadie esperaba, impacta obviamente en aquellos políticos o aquellos grupos de campaña que buscaban posicionar algo. Los que son consultores, ¿cómo se tuvieron que adaptar a esta realidad? Como bien lo menciona Roberto, lejos de que nuestro trabajo se haya disminuido, Pedro, nuestro trabajo ha crecido. Te menciono el día de hoy, en la mañana hubo una reunión con un equipo que busca la gobernatura en uno de los 15 estados donde hay elecciones. Terminando esta entrevista es con otro grupo que va perfilado a ser candidato a la gobernatura de otro estado. Entonces, lejos de decir que nos afectó la pandemia en nuestro trabajo, el estar trabajando en línea, como ahorita donde estamos, Roberto desde la ciudad de Washington, tú Pedro desde la ciudad de México y un servidor en la ciudad de Chihuahua, pues esto nos habla por sí mismo de la dinámica que podemos emprender. Con Roberto hemos tenido reuniones muy valiosas y concretamente hemos hablado y charlado con 7 proyectos a la gobernatura aquí en México, lo que nunca habíamos hecho. Entonces, esto habla precisamente de la oportunidad que se viene no solo para el área de la consultoría en materia de procesos electorales, sino para muchas otras. Aquí lo importante también es pensar, Pedro, el ciudadano cómo participará en tiempos de pandemia en un proceso electoral, una cuestión que Roberto ha sido muy puntual en escribir y que ahí lo dejo, Pedro. Roberto, ¿cómo se puede consultar a estos grupos de campaña que están, a los grupos políticos? Porque me imagino que el terreno de campo o el trabajo de campo es muy interesante, pero ahora que viene este tema del trabajo, del teletrabajo, ya regulado en México, por cierto, hace algunos días, ¿cómo impacta en el trabajo que ustedes desempeñan? No es distinto a cualquier otra experiencia de todo lo que estamos viviendo, que estamos trabajando a la distancia.
resultado primero, consecuencia primera. Yo pienso que todos estamos trabajando más, porque en realidad nos sentimos con mucha libertad de poner una reunión después de otra, y al final del día lo que nos pasa a casi todos nosotros es que, wow, no he podido salir de la silla y de la computadora. Entonces, como toda tecnología, nos vamos a ir adaptando. Pero efectivamente, coincido contigo, Pedro, como en todo trabajo, también sí se pierde parte de ese sabor y de ese gusto del trabajo. O sea, cuando íbamos a la oficina, cuando íbamos a ir a agarrar un vaso de agua y veíamos a un compañero y hacíamos un intercambio informal, eso ayudaba a la calidad del trabajo. El salir de tu casa, irte caminando, tomar el auto, siempre y cuando no existe ese tráfico tan poco manejable de la Ciudad de México, pero despejar un poco la mente, pensar, escuchar música, escuchar un programa de radio. Yo pienso que eso es parte de la calidad de vida, pero sobre todo la calidad del trabajo también, un valor indirecto y subjetivo que nos está afectando en algunos aspectos a todos y debemos ser conscientes, pero en resumidas cuentas, claro que sí. La pandemia es algo muy difícil, muy duro, y lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo como sociedad y como profesionales, cada uno en su ramo, es adaptarnos a estos retos y responder de la mejor manera posible a todos estos retos. Y por supuesto esperando que cuando venga la vacuna y el próximo verano, pues volvamos a vivir esa calidad y ese sabor de la vida. Pero ustedes trabajan con personas, Roberto. Ustedes sienten, sobre todo en el tema político, cuando un político, cuando un aspirante tiene miedo o cuando es valiente de más, que podría calificarse como hasta imprudente. ¿Cómo le hacen para resolver esos problemas que dentro de un war room, y que ahorita vamos a hablar de este tema, son bastante importantes? Yo creo que gran parte de esos problemas los tenías de una u otra manera. No estaría tan de acuerdo que que antes lo podías resolver sin lugar a dudas. Tengamos claro lo siguiente: el trabajo de un consultor es en realidad de un asesor. En última instancia, los triunfos los hacen los candidatos, los triunfos los ejecutan sus equipos de campaña. Lo que hace un consultor externo es tener estas reuniones con los distintos equipos para hacer que su trabajo sea más eficiente, basados en la experiencia que tenemos los consultores, porque, de nuevo, generalmente el equipo de campaña se acaba de constituir por una oportunidad, y nosotros estamos en este trabajo ya muchos años. La primera vez que conocí a Ramón y que viajé a Chihuahua, creo que fue, si mal no recuerdo, el año 2000. O sea, ya han pasado algunos años. Pues interesante todo esto. Ramón, el año que viene es importantísimo para México. Se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, un sinfín de municipios y también de diputados locales. ¿Cómo se van a tener que hacer ahora las campañas? Cambiaron en algo, ¿no? Bueno, las campañas, o mejor dicho, puntualizar, Pedro, algo de que será la elección más grande en cuanto al número de puestos de elección popular que en la historia de México hayamos visto. Bien puntualizaste, son 15 gobernaturas, hay elección de ayuntamientos y congresos locales en 27 estados, más la renovación de la Cámara Baja, en este caso la Cámara de Diputados aquí en México. ¿Cómo tenemos que hacer las campañas? Es precisamente lo que estamos haciendo Roberto y un servidor, ofreciendo a los equipos de trabajo asesoría, como bien lo puntualizó Roberto, a los war room, a diferentes puestos de elección popular, en donde vamos a seguir tres pasos, Pedro. El primero de ellos es aprovechar el conocimiento y la experiencia de cada grupo político, de cada equipo de campaña, de cada partido. En segundo lugar, aprovechar la experiencia que Audipol ha acumulado y su metodología de trabajo en más de 16 años que hemos estado en el mercado y atendiendo sobre todo a los estados del norte, donde yo puntualizaría a 11 estados del norte de nuestra República Mexicana. Pero sobre todo, Pedro, hay un ingrediente muy valioso que los equipos al día de hoy lo han valorado: la experiencia y la visión latinoamericana de Roberto Izurieta, quien ha manejado con éxito campañas presidenciales en Latinoamérica, y que estas asesorías han permitido
enfocar mucho el trabajo de los equipos de campaña y que al día de hoy podemos decir que las recomendaciones que en conjunto hemos llegado han tenido éxito en el tema electoral. Pero bueno, ante este escenario que se está planteando, la estrategia tiene que cambiar. Me imagino que el tema de tierra o la campaña de tierra, por lo pronto en el tema del COVID está descartado, ¿no? La campaña de tierra, en la medida, Pedro, que lo permitan las autoridades en materia de salud en nuestro país, se hará una campaña de tierra. Ya vivimos el proceso electoral de octubre de este año, tanto en el estado de Coahuila como en el estado de Hidalgo, en donde, aunque hubo restricciones por las autoridades de salud a la campaña de tierra, sí fue parte de la campaña vaya misma el trabajar por tierra. Habrá que esperar cómo se comporta el tema de la pandemia para cuando inicien los procesos electorales en marzo del próximo año. En este aspecto, lo mencionaba ahorita al inicio de esta charla, Roberto ha escrito artículos muy interesantes que me gustaría que nos compartiera en esta charla para todo tu auditorio. Roberto iba a decir un comentario, ¿no? Sí, si me permite. De nuevo, esta actividad no tiene por qué ser distinta a todas las demás actividades. Tenemos que sujetarnos a las recomendaciones que las autoridades locales, estatales y nacionales están dando. Sin lugar a dudas, sería un gravísimo error, en mi opinión, realizar una manifestación, una concentración de 2,000 personas donde no están utilizando la máscara en un lugar cerrado. Absolutamente no. Vimos en la campaña electoral, el presidente Trump fue mucho más agresivo en eso, pero los ejemplos que se dieron, sobre todo en la campaña demócrata, que fueron muy en la línea de la precaución y la distancia, muy enfocados a la comunicación online y sin lugar a dudas también en los medios de comunicación. O sea, como todas actividades hay cosas que podemos hacer, otras que no es recomendable hacer, otras que no se pueden hacer, y tenemos que potencializar y ser más efectivos en las que podemos y está recomendado hacer. Roberto, para la gente que nos está viendo y pues ya nos pregunta qué es esto de un war room, qué es esto de un cuarto de guerra en el tema de las campañas. ¿Ser el moderador o el psicólogo? No, lo que somos en última instancia es una palabra que no está tan valorada y somos unos facilitadores. O sea, en primer lugar, lo que existe en las campañas electorales es mucho desorden, entonces ayudamos a poner orden. El solo hecho de decir, bueno, ahora nos vamos a reunir de tal hora a tal hora y vamos a tratar estos temas, eso ayuda. Dos, casi todas las ideas y casi todos los trabajos, por supuesto, vienen de los equipos locales. Entonces, lo que simplemente hacemos es ayudarles a decir, bueno, esta idea en tal lugar no resultó tan buena. ¿Qué tal si hacemos esta? Entonces es un trabajo conjunto, es una suerte de facilitadores, consultores. Estamos aquí para apoyar. Pues Ramón, aterrizando algún tema local de Chihuahua, el día de hoy El Economista saca una encuesta en donde da a conocer diversos porcentajes. Por ejemplo, pone a Maru la pone arriba en el tema de las preferencias para ser candidata en la ciudadanía en general. Gustavo Madero toma el primer lugar de entre los militantes del PAN. En lo que tiene que ver en Morena, pone al alza o en la cabeza al senador Cruz Pérez Cuellar y por debajo a los demás contendientes. ¿Qué opina usted de esta medición y cómo deben de tomarlo los War Room, de lo que estamos hablando ahorita, luego de esta publicación que salió el día de hoy? Bueno, contextualizar dos cosas, Pedro. Primero que nada, lo que es la publicación hoy del periódico El Economista, en donde efectivamente en la metodología que siguieron ellos en la encuesta publicada, la intención de voto favorece, por un lado, al aspirante a la candidatura y, por supuesto, a la gobernatura, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional, y por el lado de Morena obedece o favorece al senador Cruz Pérez Cuellar. Es muy respetable eso. Yo diría que hay entrevistas que se han publicado anteriormente, sobre todo el periódico Tiempo, en donde en las encuestas publicadas
y las entrevistas que ha publicado periódico El Tiempo, ellos han mantenido la ventaja en los últimos meses en las preferencias electorales para ser gobernadores. Pero algo muy valioso, creo que en el cuarto de guerra del senador, como en el cuarto de guerra de Maru, como en el del PAN, como en el de Morena, ellos deben de tener también sus propias encuestas para la toma de decisiones. Diríamos que a nivel percepción pública, la publicación de una encuesta de esta naturaleza, por supuesto que da una visión de cómo está la intención del voto hoy entre el electorado del estado de Chihuahua, y como tú bien lo puntualizas, ellos son favorecidos en esta publicación que hace el periódico El Economista. Pero un problema que tienen estos dos equipos también, porque al final de cuentas, bueno, y lo pregunto, no sé si el problema del candidato sea problema del equipo o solamente es del candidato, pero estos dos equipos tienen un problema, que tienen una confrontación con el gobierno del estado, y en donde se dice, el gobierno del estado de Chihuahua, y donde se dice que ambos pues cuentan con un famoso expediente X. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, nosotros lo que vemos como consultores es únicamente la parte técnica. Es como cuando vas con el médico. El médico ve tu radiografía y se tiene que sujetar técnicamente a lo que dice la radiografía, a diferencia de lo que opinan los demás que están en el consultorio. Nosotros podemos dar opiniones en base a lo que dicen las encuestas, en base a lo que se analiza con los equipos de trabajo, como bien lo puntualizó Roberto. Si nos limitamos a ese campo, al campo meramente técnico, metodológico, diríamos que a pesar de todos los elementos que los chihuahuenses leemos en las noticias, pues hay un factor concreto, técnico, determinante, que no solo por El Economista, sino por otros estudiosos y otras encuestas que se han levantado, mantienen al senador Cruz Pérez Cuéllar a la ventaja en su partido en las preferencias electorales, y a la alcaldesa Maru Campos en su partido también en las preferencias electorales. Los elementos que habla usted sobre el tema del gobernador, pues son parte del proceso electoral, son parte de la dinámica. Y cuando hablamos del gobernador, hablamos de él no en su calidad como jefe de Estado aquí en Chihuahua, sino en su calidad como miembro de un partido. Entonces, es parte del proceso que vive nuestro Estado, es parte de la democracia, es parte de nuestra legislación, y es la lucha natural en una competencia rumbo a la gobernatura del próximo año aquí en Chihuahua. Si me permites, Pedro, yo lo único que quisiera agregar es que las campañas están hechas para influir, ser parte del resultado final. ¿A qué me refiero? Si es que el trabajo de las campañas electorales consistiría en ver qué es lo que la gente piensa ahora y votaría ahora, no habría elección. El hecho de que tenemos campaña es porque todos los elementos deben ser considerados y se trabaja con esos en aquellos que creen que están adelante para reafirmar esa tendencia, y aquellos que están atrás para cambiarla. Entonces, no es que nos vamos a afrontar a 6 meses de un vacío donde no va a pasar nada, por el contrario, va a suceder, se va a dar una campaña electoral. La campaña electoral tiene el propósito de cambiar las percepciones políticas o reafirmarlas. Roberto, ¿cómo pega un gobernador en funciones? Ahorita nos platicaba Ramón y usted de algunas experiencias, de algunos trabajos que tienen en otros estados. ¿Cómo influye un gobernador en materia electoral? Estoy seguro que cuando haces esa pregunta tienes a alguien en mente. Entonces, con respecto a la persona que tengas en mente, no tengo ninguna opinión. Pero si hablamos en términos generales, sin lugar a dudas, los gobiernos influyen. ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la respuesta a la pandemia? ¿Cómo estamos en comunicación? Eso se aplica tanto para el gobierno federal, como para un presidente, como para un alcalde, presidente municipal. Sin lugar a dudas, todos los actores son relevantes, los actores políticos y públicos. Pues ya para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntar, el que quiera responder, el próximo año, ¿el político o cuál político es el que va a ganar desde su punto de vista? En mi opinión, aquellos líderes que puedan responder a las necesidades
que están viviendo la ciudadanía, que son de creación de empleo, seguridad, salud. Ramón. Yo agregaría lo que dice Roberto, aquellos líderes que sepan consolidar a sus equipos de campaña, que sepan tener una campaña bien organizada, y lo que ha puntualizado mucho Roberto en sus seminarios que imparte allá en la Universidad George Washington, como en las ocasiones que le ha tocado impartir alguna charla abierta con los interesados en la política aquí en México, con los equipos de campaña, es el mensaje. ¿Dónde va a estar el mensaje el próximo año? La narrativa que diríamos hoy en día para con los electores de cualquiera de los 15 estados donde habrá elecciones, para los electores de un distrito electoral federal o para los electores de un municipio. Entonces, hablaríamos de que el mensaje cambió, sí cambió, porque tenemos una pandemia encima, tenemos una crisis económica encima, y sobre eso, como bien lo puntualiza Roberto Izurieta, va a ser importante el crecimiento o no de un proyecto político, de una candidatura o no, frente a los electores de un estado o de un municipio, como lo hemos dicho. Roberto, ¿dónde lo pueden encontrar la gente para leer sus artículos? ¿Alguna duda que tengan en lo personal o incluso pues hasta alguna asesoría? ¿Dónde lo encuentran usted? Bueno, primero yo creo que esta modalidad que estamos trabajando con Ramón es sumamente útil y práctica, porque en esta circunstancia de las pandemias lo que hace es facilitar el poder ayudar. Con respecto a las entrevistas que doy, a los distintos artículos, la cuenta de Twitter es la mejor fuente de información de mi parte. Es mi nombre, es Roberto A. Izurieta. O sea, la A de Izurieta entró a la mitad. ¿Por qué le puse así? Porque creo que le hice caso a un consultor de redes sociales. Entonces, mi cuenta de Twitter es Roberto A. Izurieta. Ahí pueden ver todos los artículos y las entrevistas. Acabo de dar 2 este mismo día con la tuya y más una serie de conferencias. Creo que van a encontrar material sumamente útil para sus campañas y, por supuesto, a través de Ramón, toda inquietud. Ramón, ¿a usted dónde lo encontramos? Igual que Roberto, en la cuenta de Twitter, Audipol México. Es una manera de contactarnos y, por supuesto, que también de manera telefónica en los estados donde hemos trabajado. Con mucho gusto, Pedro, esas son, nuestros sitios de contacto. Pues muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, éxitos. Saludos, Ramón, un gusto verte. Saludos, Pedro, un gusto conocerte. Gracias, Pedro, por la entrevista. Roberto, un abrazo y hasta Washington y un gusto saludarnos en estos momentos. Agradezco de nueva cuenta a Ramón Serna, consultor político allá en la ciudad de Chihuahua, a Roberto Izurieta allá en la ciudad de Washington por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro. Yo lo espero el día de mañana a las 9:30. Hasta la próxima.